Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta tarde ya queremos venir delante de tu presencia agradecidos, Señor, porque una vez más nos das la bendita oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Abrir tu palabra, Señor, implica, para empezar, un milagro, Señor. Porque es un milagro que todos estos libros que fueron escritos en tantos años, Señor, por diferentes personas, vengan a estar ahora en nuestras manos. Ese es el milagro más maravilloso. No hay libro en esta tierra, Señor, que tenga esta presencia, pero aparte de la presencia física, el poder espiritual que en él existe, Señor, porque dice tu Hijo Jesucristo que en la palabra, Señor mi Dios, hay vida, Señor. Él es el poder de la palabra y la vida, Señor, manifiesto en tu palabra, Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos venir delante de ti agradecidos para, en la exposición de tu palabra, recibir lo que tú nos quieras dar, Señor. Disponemos siempre nuestros corazones, Padre, ante ti. Y queremos, Señor, mi Dios, siempre, siempre, nada más hablar tu palabra, para que tu pueblo, Señor, tus hijos sigan siendo edificados. Y aún aquellos, Señor, que no conocen de ti, puedan escuchar estas palabras y venir a tu reino, venir a tu cuerpo, Señor, venir a ti. Gracias te damos y en esta hora los invito, mis amados hermanos, a que vengamos a la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 57, y lo voy a leer como viene en el libro de la Reina Valera, y posteriormente lo voy a leer en otra versión, porque vamos a tratar un tema en especial este día, mis amados hermanos, que tiene que ver con lo que hemos estado comentando últimamente, cómo debemos estar preparados los hijos de Dios para el tema de la muerte. Y el tema de hoy lo vamos a tratar y se va a llamar cómo vivir la muerte con el Espíritu de Dios, con la sabiduría del Señor. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice así: permanece el justo y no hay quien piense, perece el justo, muere el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y miren, en esta palabra que acabamos de leer, que es Isaías 57, vamos a encontrar en otra versión que lo tenemos, un poquito más claro para mí en el entender de lo que el Señor nos quiere decir. Y los invito a que me acompañen. Bueno, acompáñenme en lo que voy a ir leyendo yo en la versión de la Nueva Traducción Viviente, y compárenlo, porque es muy importante que cuando estamos leyendo diferentes versiones podamos nosotros comparar y pedirle al Señor la revelación. Finalmente, hermanos, lo que nos va a dar la oportunidad de poder recibir lo que el Señor nos quiere dar es su Santo Espíritu. Y lo que tenemos que cuidar, hermanos, que en las traducciones no venga a haber una distorsión en la que impida que nosotros podamos recibir lo que Él nos quiere dar. Entonces, dice así en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, Isaías 57:1. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importante el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Gloria a Dios. Creo que en esta versión, hermanos, podemos leer claramente. Vamos a regresar nuevamente a la Reina Valera y dice: perece el justo. Ajá, o sea, la gente buena se muere, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Los justos mueren antes de que llegue su hora. Dice, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Fíjense cómo lo está expresando la palabra y cómo lo podemos entender aquí. No hay nadie que le importe el por qué. Tampoco se le preguntan a sí mismos. Y dice aquí, parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá.
Hermanos, muchas veces nosotros, y eso lo estaba escuchando hoy precisamente en la mañana de un pastor, que habla acerca de que la gente oramos nosotros, por ejemplo, por sanidad, porque cuando está la gente enferma deseamos que sane. Y decía, bueno, en una ocasión estábamos en la iglesia y estábamos ministrando y llegó una hermana llorando porque su hija estaba padeciendo cáncer, estaba muy enferma. Entonces un hermano se levantó, estábamos orando todos, y un hermano se levantó y le dijo a la hermana, hermana, el Señor me ha hablado en este momento y me ha dicho que tu hija será sanada, que tu hija estará en paz. Y entonces la señora, la hermana, pues con gozo en su corazón de esa palabra, regresa a su casa para poder de alguna manera celebrar la bendición, pero resulta que cuando llega a su casa, la hija muere. Entonces, pues pasa todo el tema del sepelio y todas esas cosas, y llega a la iglesia la hermana y le dice al hermano que se levantó y le dio esa profecía y le dijo, hermana, hermano, ¿por qué se atrevió usted a decir que mi hija iba a estar sana? Y le dijo, porque ya murió. Y le dijo, hermana, y la trajo el hermano a esta porción de la palabra. Dice, pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Y ella ya estaba en paz, ella ya había sido sanada. Pero lo que pasa, hermanos, es que nosotros pensamos que la vida es esta vida. Y nosotros vemos esta vida en la carne. La verdad es que vivimos en la carne en esta vida. Es porque estamos en esta forma corpórea de vivir y con estos ojos que podemos ver. Gloria a Dios por estos ojos maravillosos. Es una cosa maravillosa contar con los ojos. La vista es impresionante. Nosotros pues vemos nada más y ya, ¿verdad? Pero si entendiéramos todo lo que el Señor diseñó en los ojos para poder apreciar lo que vemos, es una cosa maravillosa. Pero todo lo que vemos o sentimos, los sentimientos, las emociones, pues están basadas a la carne. ¿Sí? Normalmente los 5 sentidos están establecidos en la carne. Pero, aquí hay un pero interesante, los hijos de Dios hemos sido perfeccionados en esos sentidos, pero, o estamos siendo perfeccionados en esos sentidos, pero en el espíritu, no en la carne, ¿sí? Para que nuestra alma participe de la perfección en el espíritu de los 5 sentidos que en la carne se tienen y que son los que gobiernan al alma cuando hay aflicción. ¿Cuántas personas hemos oído que dicen, ay, hasta se me partió el alma porque se murió, siento desgarrada mi alma porque partió y se murió mi ser querido, mi ser amado? En el alma se siente el destrozo, la pena, el sufrimiento, el llanto, la amargura, el dolor, la angustia, porque viene de la carne, viene de los 5 sentidos de la carne a manifestarse en el alma, esa situación. Sin embargo, el Señor nos está mostrando a través de su palabra y nos va a equipar para que nosotros ahora recibamos de la parte del Espíritu, que es lo que nos está nosotros dando, recibamos del Espíritu en esos 5 sentidos el poder entender hacia el alma lo que implica nuestra vida. Porque la vida, hermanos, no consiste en lo que tenemos en estos tiempos. En eso no consiste la vida. La vida consiste en la eternidad, porque este es un pedacito de la eternidad. Y entonces como nuestra mente nada más se concentra en esto, en lo que vemos, en lo que palpamos, es más, a veces vemos muertes muy trágicas, situaciones muy dolorosas que se experimentan en el alma. Por eso es que yo ayer que compartí a los hermanos un pequeño videíto de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando en este video hablan que el soldado pensaba dentro de sí, Señor, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Si eres el que dices ser, bájate de esa cruz, bájate, porque es la parte humana, la parte carnal, la parte que busca razón en las cosas y en los sentidos, en la forma humana, para poder establecernos. Pero el Señor le contesta en el espíritu y el Señor le dice, no me bajo porque te amo. Porque Él sabe que si se bajara, evidentemente no habría redención y no se cumpliría la hora de Dios. No habría eso. Es más, ni siquiera tuvo que haber llegado, si Él hubiera querido, al punto de su crucifixión. Él se lo dijo al mismo que lo estaba juzgando, a Pilatos, él se lo dijo a él mismo.
A Herodes, vamos a ver en la palabra, yo les voy a pedir de favor que me acompañen cuando el Señor le dice a Herodes, ¿sí? Esta situación de por qué podría él mandar a sus ángeles o legiones de ángeles, este, para poder eh, sacarlo de esa condición, ¿no? Porque es cuando se establece en Mateo 26, vamos a Mateo 26, por favor, Mateo 26, 53, ajá, y en el libro de Mateo, en este evangelio, Mateo 26, 53, y vamos a entender ahí cómo dice el Señor, fíjense, dice, eh, es cuando viene el arresto del Señor Jesucristo y te dice, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviase miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Ahí dice el Señor y le está haciendo ver a Pedro, en este caso, en el arresto, porque estaba hablando, bueno, es que hay otra parte que lo vamos a ver más adelante, cuando estaba en el momento de ya ser juzgado para ser crucificado, pero en esta parte de la Biblia es cuando le dice en el arresto del Señor, cuando Pedro osa por sacar la espada, que había dicho, yo te voy a defender, Señor, y voy a dar mi vida por ti, y no voy a permitir, que fue cuando le dijo el Señor, pues Pedro, Satanás ha pedido que seas zarandeado, pero yo he orado al Padre para que seas guardada tu fe, en tu fe. Y entonces, porque él decía, yo voy a sacar mi espada, y es más, la sacó y le cortó la oreja a este hombre que venía ahí en ese momento que estaba siendo arrestado. Pero dice, guarda tu espada, le dijo Jesús, los que usan la espada morirán de espada, ¿sí? Entonces, bueno, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera, ahí vamos a ver en el 2653, ¿sí? Para que, como ustedes lo están leyendo, que puedan tener la misma lectura que yo, dice así, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos un llamado muy importante y el día de hoy lo que yo quiero compartirles, quiero dejarles muy claro en su corazón que podamos vivir las cosas en el espíritu, no en la carne. Porque si seguimos viviendo las cosas en la carne, no vamos a recibir lo que el Señor nos quiere dar. No lo podemos recibir. Entonces tenemos que buscar el cómo podamos nosotros venir a que el Señor nos llene de Él y que nos dé la libertad para que viviendo en el Espíritu podamos gozarnos en el Señor aún y con la partida en este mundo. ¿Sí? Entonces, yo sí creo, como comentábamos ahorita con una hermanita, yo sí creo que sí se duele, pero yo a veces me he puesto a pensar, perdón, me he puesto a pensar que el mayor dolor que llega a suceder en el corazón es porque uno quisiera mantener al lado de uno al ser querido y vienen los recuerdos, vienen las remembranzas, vienen los resentimientos, las cosas que pudieron haber, o el que yo quise decirle y nunca le dije, yo quise hacer y nunca lo hice, ¿no? El remordimiento de algunas cosas, en fin, vienen tantas cosas en la carne, pero nosotros no debemos de permitir ser dominados por la carne en ningún momento. Tenemos que siempre, siempre alimentar el espíritu y ser dominados por el espíritu para que por medio del espíritu vivamos en el alma lo que el Señor quiere que experimentemos. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos en esto que estamos leyendo, que acabamos de leer, que efectivamente el que una persona, cuando oramos que esté enferma, inclusive está muy mal, y sana, bueno, si en la carne lo vemos sanar, gloria a Dios, es una manifestación de un milagro, pero ¿qué fue lo que hizo el Señor con la niña que murió? Cuando después de la mujer del manto, que le dijeron, oye, mira, está la niña muriendo, y es más, lo podemos ver nuevamente allí en Lucas, ¿se acuerdan ese pasaje de Lucas y la mujer del manto? ¿Sí?
Entonces podemos venir a leerlo nuevamente para que tengamos claridad en esto que les estoy compartiendo. Y vamos a ir a Lucas, ahorita les digo cuál es la cita, Lucas 8, vamos a leer del 40, adelante del 40, Lucas 8, aquí, y vamos a ver aquí en el 40, y la hija de Jairo. La hija de Jairo es la niña que estaba por morir, ¿no? Y entonces cuando después de que sana la mujer, que ya el flujo de sangre que tenía, que ya habíamos hablado de ello, vienen al maestro y lo estaban buscando, dice aquí en su palabra, vamos a verlo en el 51, no, desde el 50, cuando termina en el 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Sí? Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, dice la palabra, sino a Pedro. Era la casa de Jairo, donde estaba su hija y había muerto. Y dice, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. O sea, solamente permitió que entraran al lugar donde estaba el cuerpo de la niña yaciendo y que estaba muerto, y dicen, y lloraban todos los que estaban allá afuera, pues que era una niña y tenía una vida por delante, y había gente que lamentaba mucho su muerte, y había un lloro y todos hacían lamentación por ella, pero él les dijo, aquí está la parte interesante, no lloréis. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dice, no lloréis? ¿Por qué puede él decir, no lloréis, si además podemos ver en alguna parte de la palabra, en donde encontramos el versículo más pequeño de la Biblia, que dice, Jesús lloró? ¿Cómo es posible que si él lloró, él pueda decir, no lloréis? Pero debemos de entender la diferencia, hermanos, que debe de existir entre llorar en un alma afligida por la carne y el llorar en un alma basado en la situación espiritual, que fue lo que pasó con el maestro. El maestro, cuando pasó lo de Lázaro, yo estoy cierto que él no lloraba por la muerte de Lázaro, porque él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que se iba a manifestar la gloria de Dios en el resucitar al muerto después de 4 días. Él lo sabía. Inclusive él se tardó en llegar a la casa de ellos porque él los amaba. Eran unos hermanos que amaba, Marta, María, Lázaro. Él los amaba. Pero se tarda tiempo, y hasta los apóstoles le decían ver, oye maestro, mira que no, espérense tantito. Y era necesario que se manifestara la gloria de Dios, él sabía. Entonces cuando el Señor llora, no es que esté llorando porque Lázaro se murió, eso no es así, no puede ser así, porque el Señor sabía perfectamente, él lloraba porque percibía justamente la situación de que la gente, siendo que él los acompañaba, siendo que él les había enseñado la palabra, siendo que él los había instruido en la verdad, siendo que estaba sucediendo todo esto, ellos parecía que no entendían, parecía que no entendían. Él decía, es que está durmiendo, él duerme, ¿no? Le dijo a sus apóstoles, él está durmiendo, y dijeron, bueno, pues está dormido, ¿no? Pero no, evidentemente, ¿qué es lo que sucede cuando dice el Señor, no lloréis? Dice, no está muerta, sino que duerme, dice el Señor. Entonces, evidentemente, yo me imagino a los papás que se sorprendieron grandemente, pero Señor, yo la toqué, estaba fría, ya estaba tiesa, ya no podía, ya no respiraba. Yo, por supuesto que hicimos lo más que pudimos para poderle salvar la vida a mi hija. Por eso te fuimos a buscar y todo, pero llegaste tarde, Señor. Llegaste tarde porque yo creo que si hubieras llegado antes no se muere, ¿no? Y mentalmente, hermanos, todos los seres humanos estamos preparados en nuestra cabeza y entendemos en nuestra alma que la mayor bendición y la solución es cuando alguien esté enfermo, que sane, ¿no? Ay, tenía un cáncer y sanó, y tenía un tema y sanó, y entonces vemos milagros, pero tarde o temprano, todos los que enfermaron y todos los que fueron sanados, ya sea por medicamentos, milagros o lo que sea, todos vamos a morir, todos.
Y puede ser de lo mismo o de otra cosa o de lo que sea, no importa. El punto está precisamente cómo vamos a experimentar eso, ¿sí? Porque por eso es que estamos hablando en esta ocasión de cómo vivir la muerte con la sabiduría del Señor. Cómo vivir o cómo experimentar la muerte, que ahora vemos, según lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, que no morimos, los hijos de Dios no morimos, los hijos de Dios dormimos. Ahora, esta niña, ¿por qué dormía y no murió? Porque era una niña, ¿no? Venid a, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la niña dormía. Evidentemente, para la convicción humana, la concepción humana de la vida, pues ella estaba muerta. Pero ese es el problema, que todos nos quedamos en la vida, en esta vida. Y la vida en esta vida no es la vida. La vida en esta vida es la prueba. O sea, si yo voy a la escuela y me hacen un examen y después de hacer el examen apruebo, y ya después ya tengo mi carrera y ya me dedico a mi profesión, voy a tener mi profesión, mi trabajo, mis ingresos, mi porvenir. No me quedo en la prueba. Yo me imagino la vida de la tierra es como el día de mi examen cuando estaba, o el examen profesional en la carrera, ¿no? Un día, una hora de mi vida hice una prueba. La pasé, producto de pasar la prueba, experimento yo, me dan mi título, me dan mi cédula profesional, me puedo ir a laborar, puedo empezar a recibir la bendición de mi esfuerzo, de mis estudios, voy a hacer mi trabajo. Esa parte posterior a esa prueba es la bendición. Entonces, la vida es la prueba. La vida en la tierra es la prueba. La vida eterna, bueno, pues humanamente se acaba, ¿no? Pero espiritualmente es eterna, hermano. Aquí el punto más importante, en esa eternidad de vida, es entender a dónde vamos a vivirla, hacia dónde se va a ir. Porque de alguna manera, hermanos, aunque haya vida en tormento, en el lago, va a haber vida ahí en lugares de tormento, va a haber vida, van a experimentar el lloro y el crujir del llanto, el lloro, el crujir de dientes, lo va a experimentar un cuerpo, un espíritu, un alma viva, ¿sí? Va a haber vida en tormento y va a haber vida en paz y en libertad, en el amor del Señor. Entonces, mis amados hermanos, cuando el Señor dice, tu hija no ha muerto, sino duerme. Vean lo que dicen ahí. Y se burlaban de él en el 8:53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Vuelvo a lo mismo. La gente experimenta carnalmente en su alma lo que su carne quiere establecer. Este señor que viene aquí, o este hombre iluso que está diciendo que está dormida, pues que no está dando cuenta que está, y se burlaban de nuestro Señor. Así recibimos el escarnio cuando podemos llegar a decirle a gente que no es oveja, lamentablemente, porque dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz. Y les hablamos y les compartimos la palabra y siguen insistiendo en no, que Dios no existe, o que el infierno no existe, o que no, eso no es cierto, y todas esas cosas. Esas personas que a pesar de que nosotros les hablamos, se burlan de nosotros, pero están en la carne y no han entendido, no han tenido la revelación ni los ojos espirituales abiertos, entendidos, para poder saber lo que hoy nosotros sabemos, para poder compartir lo que hoy nosotros compartimos, la esperanza de la vida eterna. Bien, entonces, y más él, tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate, ¿sí? Talita Kumi, sabemos cómo dijo ahí. Entonces, su espíritu, ¿qué fue lo que sucedió? Su espíritu ya se había ido, ya había sido entregado el espíritu de la niña, ya se había llevado al lugar donde va a tener un juicio. Entonces, en ese momento, ¿qué hace el Señor con el poder y la autoridad que le da el Padre? Hace que regrese ese espíritu a ese cuerpo, lo trae de esa parte celestial donde ya se encontraba para hacer un juicio, lo trae, ¿sí? Y dice, tomándole de la mano, entonces su espíritu volvió e inmediatamente, ¿qué fue lo que sucedió? Pues recobra la vida y se levanta, ¿sí?
¿Y él qué hizo en ese instante nuestro Señor amado? Dijo, mandó que se le diese de comer. A mí me llama la atención mucho, hermanos, que el Señor habla de dar de comer normalmente cuando hay una presencia de vida después de la muerte. Sabemos que a Lázaro lo mandó desatar, ¿no? Porque Lázaro salió atado, estaba envuelto en todo lo que lo habían embalsamado y le dijo desatarle. Pero en este caso, tanto ahí como cuando él resucitó, él comía, él participaba de alimento y comía y dice, y él mandó que se le diese de comer, ¿sí? Y sus padres que estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido, ¿sí? Evidentemente en el que el maestro estableciese que nadie dijese lo que había sucedido, bueno, ahorita lo estamos leyendo. No es que nadie lo dijese para que no se diera a conocer, porque lo estamos conociendo, ¿sí? Está escrito en la palabra y se dio a conocer. Sin embargo, que nadie dijese lo que había sucedido en virtud del evento mismo de lo que era la muerte y la vida de esta niña, ¿sí? Bueno, pues ahora quiero que me acompañen, por favor, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra, nos vamos a ir, por favor, vamos a hablar acerca de la sabiduría del Espíritu, ¿sí? La sabiduría del Espíritu, o por qué nosotros tenemos que tener esa sabiduría para entender esto que estamos hablando de la muerte. Porque esto que estamos hablando de la muerte no lo podemos comprender en la carne. En la carne no se entiende. En la carne, cuando hay una muerte, hay dolor, hay angustia, hay aflicción, hay lamentación. Y dice el Señor, no lloren, no se lamenten, no lloren. No se lamenten, ¿por qué? Porque ahí no está todo. Lloren y lamentense por el porvenir, o sea, la vida eterna, ¿dónde va a estar la esencia del ser en la vida eterna? Bueno, pues para poder comprender esto, vamos a empezar a estudiar en la palabra en Primera de Corintios 2. Por favor, me acompañan a Primera de Corintios 2 y vamos a ir meditando en la palabra, la vamos a ir leyendo y meditando, ¿sí? Escudriñando de alguna manera o meditando para poder entender lo que el Señor nos quiere dar aquí en 1 Corintios 2, del 6 al 16. ¿Ok? En mi Biblia se especifica como 1 Corintios 2, del 6 al 16. Y dice así la palabra del Señor. La revelación por el Espíritu de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Quiero que entendamos, hermanos, que el poder vivir la muerte en gozo es cuando cuando nos ha sido revelado por el Espíritu de Dios el cómo podemos vivir las cosas espirituales y no vivirlo en la carne, que el alma no preceda a la carne, sino que al Espíritu para vivir lo que el Señor nos quiere dar. Y dice así su palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fíjense cómo el apóstol empieza a enseñarnos aquí que hay diferentes tipos de sabiduría, ¿sí? Hay sabiduría de este siglo, hay sabiduría de príncipes de este siglo, que es una sabiduría que dice, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen, ¿sí? O sea, que termina, que se acaba, que queda en las expectativas carnales. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amados hermanos, hemos sido llamados a alcanzar una madurez en el Señor. Yo puedo saber que hay personas que recién tomaron su decisión de venir a los pies de Cristo, y estas personas que han tomado esa decisión de venir a los pies, pues son niños en la fe y están recibiendo la leche no adulterada para ir creciendo y siendo alimentados en el Espíritu para ir alcanzando la madurez. Pero en este caso, cuando nosotros estamos siendo equipados y ministrados para entender esta sabiduría que nos va a hablar el Señor, es para los que ya tenemos madurez en la palabra. Y somos los que somos llamados, los que estamos en la madurez, a llevarle a las personas, aún los inmaduros en la fe, los neófitos en la fe, o aún los que no conocen la palabra, a llevarles el testimonio de lo que implica el cómo nosotros podemos vivir la muerte,
¿sí? ¿Cómo podemos establecernos con el poder del Espíritu de Dios y la sabiduría del Espíritu de Dios, vivir la muerte? Y dice aquí, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ah, bueno, aquí ya viene una parte interesante, porque no es una sabiduría tan revelada, ¿sí? Tan práctica, tan abierta, ¿sí? Como cualquier otro tipo de sabiduría. Ajá. Entendiendo por la sabiduría, me viene a mi mente el momento en el que se acordarán ustedes con el rey Salomón, que había dos mujeres que tenían un bebé, ambas mujeres tenían un bebé, les estaban dando en la noche de pecho, y una de ellas, a una de ellas se le muere su bebé, ¿sí? Y entonces le cambia el bebé muerto a la otra que tenía su bebé vivo, y entonces empiezan a pelear, no es que este es mi bebé, que este es mi bebé, y finalmente llevan a estas dos mujeres, que uno de sus bebés había muerto, delante del rey Salomón, para que él tomara juicio con respecto a esa situación. Entonces, él sabiamente, o sea, tomando una decisión con sabiduría, lo que hizo fue que les dijo a las mujeres, ah, bueno, tú dices que es tu hijo, ¿ah? Sí, y tú dices que es tu hijo, ¿ah? Sí, es mi hijo, no, que sí es mi hijo, porque un hijo ya había muerto y las dos se peleaban por el hijo vivo. Entonces dijo el rey, bueno, pues vamos a agarrar una espada y vamos a partir al niño por la mitad y le vamos a dar a cada quien la mitad y la mitad, y así ya se acabó el problema. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que una de las mujeres, que era la madre, le dijo, no, no lo hagas, déjaselo a ella. Y en ese momento el rey se dio cuenta quién decía la verdad. ¿Sí? Automáticamente, porque el corazón afloró ante la verdadera madre. Entonces eso es sabiduría, eso es sabiduría, pero eso es una sabiduría revelada. Aquí estamos oyendo que dice la palabra, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. O sea, nosotros vamos a tener una gloria como el Señor Jesucristo le pidió al Padre que tuviera una gloria. Padre, glorifícame como cuando yo estaba contigo. Vamos a tener una gloria porque tuvimos una gloria, porque aquí dice a los que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Bueno, entonces debemos de saber, hermanos, que venimos equipados de alguna manera desde antes para poder tener esto. Ahora bien, con esto que acabo de leer, a mi entender, viene el que la madurez de la palabra no necesariamente se alcanza en tiempo, hermanos. No es porque ya llevo 1 año, 2 años, 5 años, porque leo mucho o no leo mucho la Biblia, sino porque hay algo que el Señor pone en cada uno de nosotros y que viene, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Esa sabiduría, hermanos, no fue dada a príncipes de la tierra, fue dada a príncipes del cielo. Desde el principado que nosotros pudiéramos haber tenido desde el cielo y antes de la fundación del mundo, en la llegada ya teníamos nosotros esto, pero a ninguno de los de esta tierra se les fue dado a conocer, ¿sí? Porque si la hubieran conocido, hermanos, fíjense lo que dice la palabra. Si esa sabiduría que el Señor pone especial en nuestros corazones hubiera sido revelada, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ah, Señor, mi Padre amado, el Dios del todo, del universo, nuestro Padre del celestial, tiene todo perfectamente bien establecido. ¿Por qué no se dan unas cosas y a veces nosotros, pero por qué yo no recibí lo que yo esperaba recibir? Ah, porque no era necesario, porque iba a haber otro acontecimiento que tenía que suceder. Ayer nos hablaba nuestro pastor, el viernes hablaba el pastor Nando de lo que sucedió con este Sansón, ¿no? Que todos pensaban que puso los ojos en la Filistea y que eso fue contrario a la voluntad de Dios y andaban juzgando a Sansón, ¿verdad? Pero era un plan de Dios. Hay planes de Dios, hermanos, que nosotros no podemos cambiar. O sea, y a veces en nuestra mente limitada, pequeñita, en este cantarito que tenemos aquí arriba, pensamos que lo tenemos todo y no tenemos nada. Y no es así. Entonces, bueno, si hubiera habido esa sabiduría que ahora nosotros poseemos, que ahora tenemos, ¿sí?
Dice que nunca hubieran crucificado al Hijo, antes bien como está escrito. Fíjense lo que dice ahora. Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque hermanos, la sabiduría, hermanos, no es un tema de cognos, no es de que agarre yo esta Biblia y me la meta a la cabeza y que me aprenda de memoria y que sepa todos los versículos, las citas y todo eso. No es un tema de cognos, es un tema de carácter espiritual, que eso es lo que debemos de entender. Y es tan simple que se obtiene a los que amamos al Señor, no la da. Aquí dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman, hermanos. Yo puedo entender, bajo lo que acabamos de leer ahorita, que ninguno de los príncipes de este siglo amó al Señor. Ninguno. No lo amaron. ¿Y qué creen, hermanos? Nosotros tenemos la dicha, la bendición de poder amar a nuestro Señor porque ya tenemos la enseñanza, ya tenemos la palabra revelada, ya tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu que lo levantó de los muertos. Hermanos, por favor, el Espíritu que levantó a nuestro Señor de los muertos está en nosotros. ¿Por qué lo minimizamos tanto? Siempre andamos minimizando, minimizando y minimizando el poder del Espíritu de Dios. Siempre. ¿O no creemos que realmente Él esté habitando en nuestros corazones? Bueno, pues si verdaderamente el Espíritu de Dios está habitando en nuestros corazones, si estamos entendiendo que nosotros hemos alcanzado madurez, que a nosotros nos ha sido revelada porque hemos amado al Señor y además cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que han subido en el corazón del hombre, ¿sí? Porque así está escrito, y son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿por qué sucede que no pudiéramos tener la ocasión de hablar con libertad, de hablar con autoridad y de hablar con todo el amor del Señor a todas aquellas personas que no han entendido que la muerte no es la muerte para los hijos de Dios? La muerte no es la muerte para los hijos de Dios. Y voy a decir otra cosa, aún para los impíos, aunque va a haber muerte, va a haber resurrección. Todos vamos a resucitar, todos. Unos para condenación y otros para vida eterna. Entonces, tenemos que entender esto, y si ya lo tenemos comprendido y asimilado, ahí es donde entonces empieza a venir el gozo del Señor en el momento de la partida de un ser querido, porque entonces, hermanos, estamos viendo lo que estamos estudiando aquí, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viendo que está sucediendo, y seguramente aquel que ya partió ya lo está viviendo. Gloria a Dios. Ese espíritu que va a la presencia ya está participando de lo que aquí estábamos estudiando y viendo y meditando y tratando de razonar, ¿no? Pero bueno, dice aquí, más adelante dice, pero Dios, ahora dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hermanos. ¿Qué es lo que nos reveló a nosotros? ¿De qué estamos hablando? De la sabiduría del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que nos está revelando? La sabiduría. ¿Por qué? Porque hablamos de esa sabiduría de Dios en misterio, de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de la cual ninguno de los otros príncipes de este siglo conoció. Estamos hablando de esa sabiduría, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu que habita en nosotros cuando decidimos de todo nuestro corazón seguir a Cristo. Y no nada más de una oración, sí, Señor, te confieso como mi Señor y Salvador. No, sino de una verdadera decisión de compenetrarnos en su verdad, de ser transformados y renovados por medio de su palabra, por medio del lavamiento de su palabra, por medio del tener el deseo, el hambre, la necesidad de poder alimentar al Espíritu con su bendita palabra, de poder buscar dar testimonio de una vida diferente, de que el pecado nos cueste, nos lacere, nos enferme, nos haga sentir mal. De eso, hermanos, nosotros tenemos que estar viviendo lo que el Señor nos está dando. Y aquí dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, hermanos.
El Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Debemos de entender, mis amados hermanos, que el corazón es la parte más profunda de nuestro ser, que a veces nosotros mismos no alcanzamos a escudriñar ni entender, ¿sí? Y que solamente el poder del Señor, a través de su Santo Espíritu, viene y hace ese escudriñamiento, ese entendimiento para poder manifestarse, ¿sí? Entonces, dice aquí, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque en el 11, en el de 1 Corintios 2, 11, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? O sea, cualquiera de nosotros podría decir, ah, no, yo conozco, por ejemplo, cuando hay situaciones entre personas, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada persona es una vivencia. Cada persona puede haber experimentado en su vida 1000 cosas, y los que estamos enfrente de otra persona que está pasando una adversidad, estamos viendo el problema, pero no estamos conociendo las causas, ni estamos conociendo todo lo que hay alrededor, y establecemos juicios y queremos de alguna manera ver las cosas desde ese punto de vista. Sin embargo, en el corazón de esta persona hay cosas que solamente el Espíritu de Dios puede escudriñar. Y dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si alguien viene a consejería, por eso es que el Señor, hermanos, dice que Él sabía lo que las personas que estaban a su alrededor tenían en sus corazones, porque era a través de la revelación del Espíritu de Dios. Él lo sabía, ¿sí? Cuando la gente le venía ahí a querer hacer oye, ¿qué vas a hacer con esta mujer adúltera? Está escrito que la apedreemos y todo. Conocía el corazón de ellos, conocía lo que los motivaba a hacer esas cosas. Lo querían nada más atrapar en un juicio humano y carnal para decir, ah, ya ven, eso es un mentiroso, o él está a favor de esto, o él está a favor de aquello, de la vida, no sé, que al final lo crucificaron, ¿no? Porque aquí dice, no, dice en el 8 que leímos, si ellos hubieran tenido esa sabiduría, nunca le hubieran crucificado. Y si no lo hubieran crucificado, hermanos, ¿qué hubiera sucedido? No se hubiera dado la libertad que hoy tenemos, no hubiera sucedido el plan de salvación. ¿Sí? Si hubiera sido. Entonces, hermanos, por eso estaba en misterio, estaba oculta, pero ahora ya no. Ahora ya vivimos en tiempos donde ya no, inclusive en los tiempos del Señor Jesús, no lloraba la gente, no estaba, ¿cómo estaban las hermanas de Lázaro? Se derretían de llanto, pero ¿por qué no viniste antes, Señor? Y mira que si hubieras venido, y mira que no sé qué. A pesar de que lo conocían, hermanos, a pesar de que el mismo Señor Jesucristo anduvo con ellas, le dieron de cenar, los invitó a su casa, estuvo en su casa corpóreamente el Señor, hablándoles, mostrándoles, ministrándoles, enseñándoles, y ni aún así, hermano. Pero ahora nosotros, gracias a que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que viene desde el Pentecostés hasta el día de hoy, podemos nosotros experimentar plenamente lo que el Señor nos está dando. Y ya no podemos justificarnos ni establecernos en nada contrario a la voluntad de Dios, al concepto de la muerte misma. No podemos, porque debemos de entenderlo, ¿sí? Mire, dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí, ¿qué nos está siendo revelado? Que el Espíritu es el que conoce las cosas de nosotros, no la carne, es el Espíritu. Nosotros en la carne estamos bien limitados, hermanos. En la carne no podemos vivir la gloria del Señor, jamás. Pero en el Espíritu sí, y ahí se conoce. Por eso es que tenemos que venir a la renovación del Espíritu. Es más, la gente que hoy en día no tiene a Dios está muerta. Su espíritu está muerto. Por eso están en la carne, carne, carne. No pueden, no tienen oportunidad, no hay. Está apagado. El switch está apagado. Se tiene que prender ese switch para que puedan reactivar la comunión con el Padre y poder establecer lo que Dios ha dado, como lo hemos leído, que el Señor en el momento que nos da el nuevo nacimiento, pone un espíritu nuevo, un corazón de carne y su Santo Espíritu para que podamos ser llamados hijos de Dios. Bueno, entonces, dice aquí en el 12, y nosotros
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque hay un espíritu en el mundo, lo sabemos, sino el espíritu, que inclusive en la Biblia viene en espíritu minúscula, el del mundo, y el espíritu en mayúscula, el de Dios, que proviene de Dios. O sea, nosotros no recibimos el espíritu del mundo, hermanos, no podemos estar discerniendo las cosas espirituales con las cosas carnales, almáticas. ¿Cuánta gente no comparte en los medios acá que estuvo muy bonito el pensamiento y muy bonitas cosas? Las comparten porque vienen de un espíritu del mundo y a veces suenan bien, créanme, almáticamente suenan, hay cosas que suenan muy bien, pero hay cosas que no tienen verdad, ¿sí? Entonces mueven las emociones. No vayan, por favor, no vayan a cantar la canción de Amor Eterno de Juan Gabriel en un entierro, porque todos van a estar llorando. Una canción 100% almática, que solamente toca el alma, ¿sí? A través de la carne y todos, amor eterno, ¿por qué cerraste tus ojitos? ¿Cómo quisiera que tus ojitos siguieran abiertos? ¿Qué son esas cosas, hermano? Sino pura carne. ¿De qué espíritu vienen? Del espíritu del mundo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Lo que dice, de lo que proviene del Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el que viene. ¿Para qué? ¿Para qué dice aquí la palabra de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermanos. Aquí está, subrayenlo ahí en su Biblia. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por esa razón es que viene el Espíritu de Dios a nosotros. Hermanos, conocemos espiritualmente, lo hemos leído en la palabra, que los espíritus quieren establecerse y vivir y habitar en un cuerpo, porque cuando están fuera de un cuerpo están en tormento, todos, pero cuando vienen y habitan en un cuerpo ya sienten libertad, porque tienen la libertad de poderse establecer, los espíritus. Los espíritus inmundos así operan. Dice la palabra de Dios que cuando alguien está siendo atormentado por un espíritu y es liberado, ¿sí? El lugar queda limpio. Es más, puede recibir palabra, pero puede llegar a ser que si no se llena ese lugar con el Espíritu de Dios, porque ya hay un espíritu, y si no se llena con el Espíritu de Dios, puede llegar nuevamente ese y otros 7 espíritus más, y el estado postrer va a ser peor que el primero de aquel que fue liberado en forma espiritual, hermanos. Entonces, cuando nosotros recibimos el espíritu nuevo en el nacimiento nuevo de nosotros, cuando nacemos de nuevo, debe de venir acompañado del espíritu nuevo, del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es su palabra. No hay otra manera, hermanos. Si yo recibo a Cristo, y ya confieso a Jesús y no me meto a la Biblia y no oro y no estoy buscando al Señor y todo eso, de nada sirvió, porque pudo haber sido un tema de espíritu que luego vengan otros espíritus a la casa limpia a hacer su voluntad y destrozo total, ¿no? Y nosotros, dice aquí, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Luego dice, lo que también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahora, todo esto que yo les estoy compartiendo y que estamos hablando, ya no es un tema de sabiduría humana, hermano. Ya no es un tema de sabiduría humana, ya no es buscar en la carne y en la razón. Tiene la razón, no tiene la razón. No, ya es un tema espiritual, porque el Espíritu de Dios habla al Espíritu de Dios, al Espíritu. Y es una comunión espiritual la que nosotros tenemos que vivir. No podemos nosotros participar, hermanos, de ninguna manera con el Señor si no es a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces dice aquí en su palabra, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ajá. Las que nos está enseñando el Espíritu de Dios. Aquí está Espíritu con mayúscula, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural, hermanos, aquí vamos a entender lo que es el hombre natural, pero el hombre natural, que sabemos que son todos los inconversos, todos los que están en el mundo, todos los que no han decidido por Cristo, todos los que no han entendido, todos los que se han querido rebelar, todos los que quieren seguir haciendo lo suyo, todos los que quieren seguir siendo sus propios dioses, todos esos, ¿sí? Ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, hermanos, no puede una vasija, un odre viejo recibir vino nuevo, no puede porque se va a echar a perder. No puede. Tiene que ser un odre nuevo para recibir un vino nuevo. Si no, se echa a perder y los dos, dice la palabra, y los dos se pierden. Tanto el odre como el vino se pierden. ¿Sí? Se necesita tener un espíritu nuevo. Dice, porque para el hombre natural, todas las cosas que estamos hablando en este momento son locura. O sea, si yo llego a un funeral, si yo llego a un velorio y yo llego gozoso y diciéndole gloria a Dios porque se murió un hermano en Cristo y todos vamos a danzar y a alegrarnos y gloria a Dios, habrá uno que otro familiar que dice, cuate, está loco. Ese cuate, ¿qué le pasa? Pues que no se está dando cuenta que hay dolor y viene aquí gritando y alborotando y con risas y gozo. ¿Cómo puede ser posible eso? No, porque nosotros no somos hombres naturales, somos hombres espirituales y porque para ellos lo que nosotros podemos recibir del Espíritu, dice, son locura y no lo pueden entender, hermano. Todo lo que nosotros podamos hablar, decir, meditar, establecer, leer, comprender de la palabra de Dios, ellos no lo pueden entender. Y nosotros no podemos ser exigentes para que querramos que entiendan lo que no pueden entender porque no tienen el Espíritu de Dios. Lo primero que tenemos que buscar en todas las personas a las que les hablamos, antes de empezarles a dar consejo, antes de empezarles a hablar de la palabra, antes de empezarles a dar testimonio de cómo nos fue y cómo no, antes de todo, asegurarnos que tengan el Espíritu de Dios. Antes que todo. Porque una vez que nos aseguramos que a las personas a las que les compartimos, les ministramos, ¿cuántas veces no hemos orado por inconversos? ¿Cuántas veces no hemos orado por gente que ni siquiera tiene el Espíritu de Dios y estamos hablándole de la palabra y hablándole de la palabra y mira, y vemos si no cambian sus vidas, no son transformados, no? ¿Cuántas veces? Lo primero que tenemos que buscar en oración al Señor y pidiéndole sus misericordias, que le dé la libertad y la oportunidad y nosotros hacer nuestra tarea para que reciban el Espíritu de Dios. Y entonces, ahí sí, en ese momento ya pueden empezar a comprender. ¿Cuántos testimonios conocemos de matrimonios que estaban en problemas y en situaciones tan adversas, inclusive en adulterio y situaciones así? ¿Cuántos? Que puede llegar el momento que todas esas cosas con el poder del Espíritu de Dios quedan atrás y entonces son nuevas criaturas en el Señor y entonces ya empiezan a comprender y dicen, o sea, es que yo eso no lo había entendido, eso yo no lo había comprendido, porque es el poder del Espíritu de Dios manifiesto con esa sabiduría el que nos va a permitir entender cómo vivir la muerte con la sabiduría de Dios, ¿sí? Y nosotros, dice su palabra, que cada día morimos, hermano. Sí, cada día morimos. Para nosotros, morimos en esta carne, en este cuerpo, para darle la gloria al Señor y que seamos vivificados en Él. Y no los pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente en el discernimiento espiritual podremos entender la sabiduría de Dios. Entonces, si le vamos a compartir a un grupo de personas que están en un problema, en una situación de funeral y todo eso, busquemos en el corazón del Señor, en su amor, la ocasión para que ellos reciban libertad, reciban el Espíritu de Dios y una vez que así se hace, puedan gozar juntamente con nosotros, porque de alguna manera pudiera llegar a ser piedra de tropiezo, pudiera llegar a ser una situación adversa, porque no lo podemos estar haciendo. Y entendamos además que no de todos es el Evangelio, no de todos, pero nosotros hagámoslo. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
este es un tema muy profundo. Nada más este versículo es un tema muy profundo para poder platicar sobre él, que nos tomaría más tiempo, no vamos a entrar en ello. Sin embargo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque aquí podríamos decir, ¿cómo que no es juzgado de nadie? Si yo en un momento dado estoy hablando cosas espirituales y me empiezan a decir, no, ese está loco. Pero no es ese el tema de ese juicio. Y vamos a terminar aquí en el 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le podrá decir a Dios, oye, esto está bien, esto está mal, por qué esto, por qué el mal, por qué los niños con cáncer mueren, por qué mi tía que ya había recibido a Cristo se murió también y el otro no sé qué? ¿Por qué? ¿Quién le podrá instruir al Señor? ¿Quién? Y dice aquí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren qué palabra, hermanos. Miren qué palabra tan poderosa, qué promesa tan hermosa. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No nos está diciendo vamos a tener la mente de Cristo. No dice y nosotros vamos a tener porque necesitamos leer 10 veces la Biblia y necesitamos ir a los cultos todos los domingos porque vamos a tener la mente de Cristo. No, no. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Obviamente, cuando se refiere a nosotros, está hablando de lo que hablamos al principio, de los que están en la madurez espiritual. Y vamos a orar al Señor para que todos nosotros que somos sus hijos alcancemos estas glorias, hermanos, en esta tierra y podamos ser instrumentos de bendición para los demás, para que entiendan que de verdad, la muerte no existe para los hijos de Dios. Es un gozo en el Señor la partida de un ser querido. Gloria a Dios por ese momento, ese día. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta tarde disponemos nuestros corazones a agradecerte, Señor mi Dios, en todo tiempo, siempre, siempre, el que tú haces las cosas por nosotros. Nosotros nos esforzamos, nosotros buscamos, nosotros queremos servirte, pero nos equivocamos, Señor, porque a veces en este vaso frágil de barro que tú has permitido que sea un instrumento de bendición, tomamos condiciones, ideas o decisiones en la carne. Pareciera, Señor mi Dios, como aquellas personas que no han decidido conocerte, que como dice tu palabra, Señor mi Dios, no les fue revelado porque son hombres naturales, Señor. Pareciera, Señor mi Dios, que entonces viviéramos de esa forma ocasionalmente. Pero yo te pido, Padre de la Gloria, que en el poder de tu bendito y Santo Espíritu, Señor, sigamos nosotros recibiendo esa sabiduría que solamente proviene de ti para poder, Señor mi Dios, hacer tu voluntad en cada instante de nuestras vidas y que inclusive aún en el momento de la partida de cualquiera de los que estamos aquí, porque todos, mis amados hermanos, todos, va a haber un día, a lo mejor unos antes, unos después, a algunos les tocará la fiesta de mi partida, a algunos nos tocará festejar la suya, pero que todos festejemos en el gozo del Señor ese momento, porque es un momento de gran dicha y gran bendición. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y todo lo que hemos recibido hasta hoy y lo que seguiremos recibiendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.